Tan bello. Bueno, obviamente hablar de café en Costa Rica es no solamente hablar de una de las entidades más profundas del costarricense, sino también es hablar de una de las actividades económicas que ha levantado no solo Costa Rica, sino que ha significado a veces el empuje económico de muchas fuerzas hoy en día importantes como lo que es Venezuela, Colombia, el café colombiano, el brasileño y por ejemplo Vietnam, que es hoy en día el productor más grande de café de importación a Europa. Después de la guerra Vietnam quedó devastado y el café fue lo que lo salvó y lo sigue salvando hoy en día con el comercio europeo. También representa algo muy interesante, yo no sé si ustedes ya lo han notado, algo que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, y es que por ejemplo en el mundo, depende del país donde vas, las culturas pueden variar muchísimo. Por ejemplo, hablemos en extremo de la cultura musulmana, la cultura de nosotros, a la cultura asiática, la africana, y no solo en aspecto religioso hay muchas diferencias que incluso los separan, sino también en aspectos religiosos. El asunto de estas culturas hacen que pues algunos veamos a los otros como los malos y esos nos vean a nosotros como los malos también. Pero resulta que al final, si usted se sienta en una mesa con todos ellos, todos tomamos café. Es una bebida fuera de la actividad económica que traspasa toda ese tipo de diferencia cultural, social o religiosa que podemos tener. Entonces es una actividad que pues realmente ha hecho mucho. O sea, sentar a más de uno a conversar con una taza de café en medio, a pesar de esas grandes diferencias. Ya entonces qué interesante lo que ha hecho el café. En Costa Rica casi que pues, como dicen por ahí, nacimos con una mata de café a la par. Es algo muy común para nosotros. Sin embargo, ustedes comprenden algo interesante. La planta del café, ustedes la ven solo en plantaciones. Significado de que esto fue introducido. No crece en el medio ambiente debido a que en el caso de Costa Rica y el resto de América fue introducido a estas zonas. Se dice que el café viene de zonas donde sí se encuentra la planta, en la montaña normalmente nativo, de zonas del noreste y este de África. Por ejemplo, se dice que la primera vez que se comenzó a encontrar personas utilizando la planta del café no fue para producir el grano ni mucho menos la bebida. Se dice que en Etiopía la gente hace muchos años comenzó a utilizar la planta del café pero como efecto medicinal. Porque recordemos que la razón por la cual bebemos café es por el asunto de la cafeína. Pero la cafeína no solamente está concentrada en el grano, sino también está concentrada en lo que es las hojas tiernas. Y en esas zonas, la cafeína con el mismo efecto de estimulante, la gente masticaba la hoja tierna en Etiopía. Y de ahí comienza entonces a interesarse un poquito uno sobre la actividad de la planta, hasta que fue entonces encontrado por los holandeses, donde estos entonces la llevaron de Etiopía al otro lado del Mar Rojo, donde en estas zonas comenzó a producirse muchos años después lo que fue el grano. En Etiopía se encontró la planta, pero se utilizaba solo como medicina. Fue hasta que llegó al otro lado del Mar Rojo donde se comenzó a utilizar ya el grano para bebida. Pero se dice que la primera taza de café que se dio en el mundo vino a raíz del año 1400, por ahí. Estamos hablando de hace muchos años. Es una planta muy antigua. En este caso, después de ahí, fue introducida a muchas zonas, fue llevado a Europa y luego, por ejemplo, antes de llegar a América, o en el caso de nosotros, Costa Rica, fue introducida a Jamaica, lo que incluyó ciertamente un tipo de habitualización en el aspecto climático para llegar aquí aparentemente cerca del año 1780, 1780 y pico. Y se introdujo, vea qué interesante, no como planta de producción inmediatamente, sino que lo que le fascinó al tico primeramente de la planta fue lo bonito de ella. Y se dice que las primeras plantas de café oficialmente sembradas en nuestra tierra se encontraban en las mansiones de los políticos alrededor del parque Morazán, donde antes era como el centro. El actual Escazú era antes el Morazán. Y entonces empezó como ornamento. Fue hasta el año aparentemente 1820 cuando ya un grupo de monjes, de religiosos de una orden, que fueron los que primero en Etiopía encontraron también el grano del café como bebida, fue entonces como se oficializa en el año 1820-1821 la primera plantación de café para producción en el centro de San José. Esta catedral que ellos, o esta pequeña iglesia que ellos tenían, ya desapareció, pero por ahí está una placa oficializando en memoria del primer cafetal en Costa Rica para producción. En esto comienza entonces a verse finalmente que el país podía, desde el punto de vista del gobierno, introducir algo que finalmente fuera a promover la economía sin decaer. Me refiero al hecho de que antes que el café fuera impulsado en Costa Rica, el café significó esa actividad económica que no iba a caer 1 o 2 años después. Porque antes del café nuestra economía, yo no sé si les han mencionado esto, pero nuestra economía se manejaba por cosas pasantes, como les llamamos. Cosas que, por ejemplo, bueno, algo muy
producto que llegamos a exportar los ticos. Banano. No, cacao. Banano se introdujo mucho después. Cacao. No. Ganado. No. El primer producto que nosotros llegamos a exportar, o sea, con fines de eso. ¿Café? No. ¿No? Tenía orejas largas y rebuznaba. Mulas. La mula. Las mulas fue el primer objetivo. Nunca me hubiera imaginado yo eso. Tampoco. Es una mula. ¿Ah? What's a A mule? mule. Oh, a mule. Sí, fue el primer producto, si se le puede llamar así, que nosotros dijimos vamos a cobrar por eso. Fue lo primero. Pero ¿qué pasó? Que rápido comenzaron a expandirse las fincas en Sudamérica y en Centroamérica y entonces comenzaron a producir. Todo el Y un mundo año tenía después, mula ya. ya, nosotros nos quedamos sin negocio. Vino así el cacao, vino el banano, vino otras cosas, pero al final de un par de años ya decaía y teníamos que buscar otra cosa más, hasta que el café vino. Y el café significó esa probabilidad de que encontrar un producto que fuera ya estable en la economía. Hasta el año pasado, por ejemplo, resultó bastante bien. Tenemos 200 años, el año pasado cumplimos los 200 años de exportación de café. En este caso, a pesar de la competencia tan fuerte, debido a que Costa Rica no está preocupado por producir, nunca ha producido cantidad. Y en este caso es una actividad que es barata, ciertamente, hasta cierto momento de producir, dando la matita y esperas. Y al tico eso no le cuesta nada. Tomando en cuenta que nuestra calidad, Que no le cuesta nada. tomando en cuenta, por una simple razón, no le cuesta nada porque contamos con factores climáticos, de temperatura promedio y de, por ejemplo, el tipo de terreno. Nuestro origen geológico es volcánico, eso da un nivel de ácidos y nutrientes mucho mejores al Para suelo, las plagas. a pesar de que, por ejemplo, también lo que es Brasil es enorme. Por más que nosotros le pongamos, no vamos a jamás a producir la cantidad de café que produce Brasil, pero ¿qué nos mantiene? La calidad, debido a estos 4 factores principales. Lo que fue, como digo, temperatura promedio, lo que es el tipo de suelo y lo que es, por ejemplo, también, como acabo de decir, en este caso el otro, la resistencia a plagas debido al tipo de ambiente que hay. En este caso es una You want me to actividad... get you the chair? ¿Perdón?